Buenas noches a todas, a todos. Lluviosas noches desde la Ciudad de México. Vamos a tener la lluvia como ruido de fondo. Bueno, creo que no se escucha demasiado. Pero bueno, vamos a continuar con el módulo de este diplomado que inició ayer en Derecho Penal Electoral. Vamos a hablar de la democracia, el sistema electoral y el derecho penal. Algunas referencias generales hacia el sistema electoral, porque más lo van a abordar en clases siguientes, pero ayer habíamos dicho o terminamos la clase hablando del derecho penal de la democracia o el derecho penal para la democracia, distinto al derecho penal democrático, ¿no? Que era lo que me interesaba ayer, nada más era diferenciar una del otro, lo cual no quiere decir que sean divergentes, pero tampoco necesariamente convergentes. Podemos tener normas penales que cuiden los procedimientos democráticos que se inserten dentro de un sistema penal no democrático. El mexicano, yo no diría que es completamente no democrático en realidad, tiene instituciones, ese es lo curioso, ¿no? Los sistemas jurídicos en general no son una y la otra cosa. Idealmente tendrían que ser todos democráticos, el civil, el familiar, desde luego el penal, que es donde más concretamente se manifiesta en todo caso el poder del Estado más concreto, ¿no? El punitivo. Digo, no solo ahí, porque esas son las reglas de derecho que regulan procedimientos, actuar de autoridades para disponer de la libertad en todo caso de las personas y en algunas situaciones de los bienes, ¿no? Artículo 22 constitucional y las cuestiones relativas a la extinción de dominio, ¿no? Unas figuras ahí que de alguna manera han caminado hacia otro horizonte por la confluencia de fenómenos delincuenciales, vamos a decir, complejos, ¿no? Que tienen varios componentes, varios actores, que suscitan peligrosidades distintas, ¿no? Pero bueno, el chiste, pues, es que nuestra normatividad penal, yo diría que es absoluta y completamente antidemocrática, pero sí tiene figuras que son antidemocráticas, ¿no? La prisión preventiva oficiosa, el arraigo, como las más contundentes, ¿no? Y decía, no es que sea la única manifestación concreta del poder punitivo del Estado, porque pues ahí están las policías, ahí está el ejército, ¿no? Y hemos visto, ¿no? Recientemente salió, y cuando digo recientemente es hoy, ayer se dieron a conocer videos de una más de las múltiples violaciones a derechos humanos que se dan por la presencia de las Fuerzas Armadas, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, entonces, el derecho penal de la democracia, el que cuida los procedimientos democráticos, ¿no? Que tiene en los procedimientos electorales su bien jurídico tutelado. Pero resulta que en nuestro sistema electoral, pues los procedimientos electorales son muchos, por eso hay los procedimientos, ¿no? Procedimientos para seleccionar candidaturas, procedimientos para allegarse de recursos los partidos políticos, procedimientos para que regulan los tiempos, ¿no? En cuando los partidos pueden dar mensajes, prohibiciones en ese sentido, y marcos regulatorios que son tanto de derecho penal como de derecho administrativo. En esencia, ¿no? Son de derecho electoral administrativo porque tienen una función sancionadora. Entonces, es importante decir, no todas las conductas antijurídicas se sancionan penalmente. Ya verán ustedes en el módulo relativo a las diferencias entre sanciones penales y sanciones administrativas, como deriva de una facultad originaria del ius puniendi del Estado, pero tiene diferentes ámbitos de aplicación, autoridades y desde luego consecuencias, ¿no? La consecuencia penal es la consecuencia más contundente porque es la que en un momento dado puede significar la pérdida de la libertad y o los bienes o ambas, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar de algunos conceptos del derecho penal, ¿no? Conceptos del derecho penal y los elementos, ¿no? De los tipos penales, derecho penal objetivo y subjetivo y los elementos de los delitos, ¿no? Entonces, bueno, la cuestión con el derecho penal es, y ayer nos preguntábamos un poco, ¿no? ¿Por qué existen y si habría sociedades, eso no lo preguntamos, pero está implícito, si habría sociedades que no castigaran o que no castigasen hipotéticamente los delitos tales como homicidio y robo, ¿no? Que son quizás dentro de la teoría contractualista a la que nos referíamos ayer,
las manifestaciones más concretas de ruptura del orden. Decía Hobbes, ¿no? En el Leviatán, que el Estado, y ya lo comentábamos ayer, ¿no? El Estado tiene la función de proteger a la libertad de las personas, una libertad limitada, porque supone la libertad en tanto no ejercer la violencia, y esta queda relegada para el Estado. Entonces, protege la libertad y la seguridad. Y Locke, otro contractualista, dice protege la propiedad. El Estado se concibe como una garantía para las y los propietarios, ¿no? Entonces, pues las formas, digamos, elementales de bienes jurídicos tutelados, más allá de que ahorita definamos qué es un bien jurídico tutelado, pues serán la propiedad y la seguridad, ¿no? Es difícil pensar que hay sociedades sin derecho penal, ¿no? Entonces, una sociedad sin derecho penal, posiblemente, yo no estoy tan seguro, pero posiblemente no subsistiría, ¿no? Dicen algunos autores. El derecho penal es una reacción, pues, necesaria frente a conductas que hacen peligrar la vida en la sociedad o los bienes más importantes. Ya ayer abordamos un poco las escuelas funcionalistas, la parte cultural, ¿no? Porque hay delitos, porque no hay. Pero bueno, es verdad que hay planteamientos abolicionistas, ¿no? Que abogan por la supresión de todo fenómeno punitivo y confían en otros medios sociales de estabilización para la tutela de la sociedad, educación, puestos de empleo, pero esta opción abolicionista pues tendría que demostrar empíricamente, ¿no? Que prescindir, del derecho penal garantizaría la subsistencia eficaz de la sociedad mejor que existiendo, ¿no? Entonces, este debate, que en buena medida dominó la discusión de la política criminal de los años 70 del siglo pasado, y ahorita vamos a ver por qué es importante decir esto, ¿no? Queda en el convencimiento de que a falta de una alternativa al derecho penal, habría un derecho penal ponderado, limitado, un derecho penal en el que toda restricción a la libertad individual se reduzca a lo estrictamente necesario, que sea proporcionada, que se lleve a cabo conforme a los medios propios del derecho, ¿no? Es decir, un derecho penal regido por principios. Aquí es interesante la teoría del garantismo penal, por ejemplo, ¿no? De Ferraioli, que yo les recomiendo que lean, si no han leído, la pueden solicitar, yo les comparto con gusto el archivo. Son archivos de acceso libre, no es ninguna forma de obtención indebida del material bibliográfico, ¿no? Bueno, entonces el derecho penal, a simple vista, podremos decir que es un conjunto de normas dirigidas a la protección de la sociedad frente a comportamientos más gravemente antisociales. Y sus elementos fundamentales, lo específicamente jurídico penal, es que opera mediante normas, que éstas se refieren a conductas humanas que afectan a lo más básico y lo esencial de la sociedad, y que se imponen penas. Entonces, tenemos tres elementos, ¿no? Normas, delitos y penas. Esta descripción, desde luego, necesita mayor precisión, ¿no? Que es una norma, que es una pena, pero de momento, digamos, ¿no? Que esto sitúa el tema que nos ocupa. Estos tres elementos se corresponden a las tres partes de esta sesión, ¿no? Las denominaciones habituales de la rama del derecho penal se agrupan en torno al calificativo penal o al calificativo criminal. En inglés sí llegamos a encontrar este penal law, pero normalmente es criminal law, ¿no? En la tradición anglosajona. En el ámbito continental y propiamente latinoamericano, y en general nuestra tradición, es común encontrar derecho penal, pero decía el criminal law, que ha hecho común el ámbito jurídico angloamericano, centra la atención en el presupuesto jurídico, el delito o el crimen. Esta cuestión terminológica no tendría mucho interés si no fuera porque hay que tener en cuenta que cualquiera de ambas denominaciones queda incompleta sin considerar su correlato. La pena
tiene sentido si se considera la existencia de un delito, y este es tal si se atiende a su posible consecuencia sancionatoria. Entonces, lo criminal, ¿no? Principalmente se refiere a delitos y crímenes, pero hablar de esto supone referirse a sus consecuencias, a las penas. Entonces, en el derecho de las penas se tiene que tomar en cuenta otras consecuencias jurídicas que no eran comunes en las épocas en que se fraguó la denominación, como las medidas de seguridad, ¿sí? Bueno, hay diversas caracterizaciones, ¿no? De este saber del derecho. Ahorita estamos en una serie de conferencias en la Escuela Judicial, bueno, a cargo mío, del saber y de los discursos del conocimiento en el derecho, ¿no? No en términos epistemológico-judiciales, sino epistemológico-filosóficos. Pero esa es otra cosa, ¿no? Pero nos referimos ahí al derecho penal como un discurso de saber y como una posibilidad de intervención para el Estado para definir a ciertos sujetos, ¿no? Pero bueno, entonces, pues, lo que me interesa es de dónde o en qué se basa el derecho penal ya desde la dogmática, ¿no? Y lo que podemos decir es que proviene de, y lo voy a entrecomillar, saberes empíricos, ¿no? Es decir, de prácticas sociales que se conforman en convenciones, ¿sí? Y en conductas, ¿no? Que necesariamente tendrán que ser castigadas. El homicidio, ¿sí? El homicidio tiene una serie de elementos, digo, perdón por el ejemplo tan feo, pero es la forma primigenia, parece lo que primeramente se castiga en el derecho penal, su principal función. Presupone la muerte de una persona, que alguien tiene que certificar, ¿no? Un médico forense, o que puede implicar a un agente que padece una enfermedad psíquica, que alguien habrá de describir, un psiquiatra, ¿no? Ahí hay un conjunto de saberes prácticos, pero ni este ni aquel pueden relevar ni sustituir al juez en su labor específica. La tarea específica, propiamente jurídica, práctica, es la de atribuir responsabilidad, imputar la infracción de una norma, ¿no? Un juicio que comprende valorar la situación. Ahorita les voy a poner algunos ejemplos de esta parte de la valoración, ¿sí? Pero entonces, el derecho penal ofrece una tutela normativa de la sociedad, ¿sí? Y tiene que ver, o nos interesaría, ¿no? Ver cómo se constituyen estas normas. Toda norma jurídica, insisto, de la dogmática, ya no vamos a parte social, histórica de ayer, ¿no? Toda norma jurídica se compone de un presupuesto y una consecuencia. El presupuesto es la descripción de la conducta, que es lo que la norma pretende alcanzar, ¿no? En la prohibición del homicidio, el presupuesto es la conducta prohibida de matar a otra persona. La consecuencia es el correlato que sigue a la realización del presupuesto. Entonces, en el caso de la prohibición de matar a otra persona, la sanción que lo acompaña es la pena. Y identificaríamos, ¿no? 3 clases de normas. Normas prohibitivas o de carácter prohibitivo, ¿no? Que dan lugar a comportamientos comisivos como presupuesto. La prohibición de matar a una persona que da lugar al delito de homicidio es un comportamiento comisivo. Otras que tenemos de carácter prescriptivo, ¿no? Normas prescriptivas que dan lugar a comportamientos omisivos, como su presupuesto, ¿no? La prescripción de socorrer a alguien que esté en un peligro manifiesto grave, o de la omisión de auxilio atropellado, ¿no? Que es un tipo penal. Cualquier persona que se percate de esa situación de hecho, bueno, cualquier persona que atropelle, que podría tener una consecuencia posterior, lesiones o inclusive un homicidio culposo. Ahorita vemos lo de las gradaciones de las conductas, porque es importante, ¿no? Todos los elementos, los verbos, ¿no? Los elementos objetivos, subjetivos, normativos, de ahí vamos viendo la composición de la norma penal. Entonces decía, pueden ser de carácter prohibitivo o prescriptivo, un hacer o un no hacer, ¿no? Conductas que pueden suponer una acción o una omisión. Desde luego, hay otras de carácter permisivo, ¿no? Excepciones a las prohibiciones, las normas permisivas, que esto no es tan sencillo. Ya iremos viendo cuando desglosemos los elementos del tipo penal, cuáles serían, en todo caso, las excluyentes de cada una de estas, ¿sí? Bueno, entonces, el derecho penal en sentido objetivo, ¿no?
designa a un sector del ordenamiento jurídico en donde se prohíbe, bajo amenaza de sanción, las conductas más gravemente antisociales, conjunto de normas dirigidas a la persona en sociedad que le prohíben o le prescriben determinadas conductas y al juez le prescriben la imposición de sanciones. Cabría añadir, puesto que el derecho penal no solo prohíbe y prescribe conductas, sino que faculta en algunos casos la realización de otras, ¿no? Que el derecho penal pretende también prohibir al juez aplicar sanciones a quien obró amparado por el derecho. O sea, tutela la libertad. Es la cuestión relativa, por ejemplo, a la legítima defensa, que ya veremos esa parte, ¿no? Y algunos de estos elementos podrán estar de sobra para el derecho electoral, ¿no? La legítima defensa, por ejemplo. Pues uno puede decir, pues nunca va a haber legítima defensa en un delito electoral, ¿no? Y no obstante es uno de los elementos fundamentales para comprender la norma penal y sus alcances, entonces la vamos a contar por lo menos, ¿no? Entonces ese es el sentido objetivo, ¿no? Que tutela y las conductas, que pueden ser omisivas o permisivas, y ya veremos una definición de delito que nos permitirá entender los elementos, pero es importante decir las conductas, ¿no? Regula, o sea, tiene por objetivo regular, prescribir conductas, ¿no? Y luego en sentido subjetivo es el derecho de sancionar, ¿no? La pretensión, el acto de sancionar. La expresión ius puniendi, ¿no? La acción de castigar, de aplicar sanciones, y entonces el ideal liberal del Estado de Derecho indica que toda restricción de la libertad ha de estar amparada por el derecho, por una decisión jurídica adoptada según el procedimiento formal adecuado. Esto quiere decir que todo ejercicio de ius puniendi, toda sanción está amparada por el derecho. Esto, que sería un principio del Estado de Derecho, inclusive un principio del Estado democrático de Derecho, no lo hace automáticamente democrático, ya lo habíamos visto ayer, porque depende de su contenido, de qué tanto restrinja la libertad, qué conductas, por qué, y qué penas se impongan. Inclusive, ¿no? Bajo criterios de racionalidad y proporcionalidad, que ya veremos. Pero bueno, entonces, la idea, pues, ¿no? Derecho penal, con estas dos denominaciones que habíamos hecho, ¿no? El criminal y el penal, ¿no? Hacemos referencia a delitos, crímenes, sanciones y penas, ¿no? O delito, crimen y sanción o pena. Ambas designan las dos partes fundamentales del derecho penal, la teoría del delito y la teoría de la pena. Son dos los objetivos básicos de este ámbito de saber: el estudio de la imputación como operación intelectual de atribución de sentido a los fenómenos humanos que se llaman hechos, situaciones de hecho, ¿no? Y en particular de los hechos antijurídicos de sujetos culpables, que es el objeto específico de la teoría jurídico-penal del delito. Y por otra parte, el estudio de la sanción o de la pena como respuesta a la infracción de una norma rectora de los hechos más graves y lesivos para la sociedad, ¿sí? Entonces, la terminología que se ha hecho común, derecho penal, no puede ignorar que el término delito incluye en general conductas que dan lugar a la responsabilidad, ¿no? Se refiere al delito en sentido técnico, pero también a las faltas, a las infracciones, ¿no? Infracción designa en el lenguaje del código tanto a los delitos como a las faltas, ¿sí? Solo que el delito es la infracción de mayor entidad, mayor gravedad, ¿sí? Los ilícitos. Una conducta ilícita no necesariamente es una conducta penal, por eso decíamos, y van a ustedes estudiar, analizar las diferencias entre la cuestión administrativa y la cuestión penal, ¿no? Entonces, bueno, estamos en el mundo de las infracciones, ¿sí? Entonces, igualmente, en el mundo de los delitos va a haber distinciones, ¿sí? Hay delitos graves que se sancionan con penas graves, ¿no? Y menos graves, ¿sí? Y las consecuencias normativas de cada uno no solo son el establecimiento de la pena, sino de la medida de seguridad, ¿sí? O de la medida precautoria. La prisión preventiva, por ejemplo, ¿no?
está pensada para solo cierto tipo de delitos y determinadas circunstancias dentro del proceso penal, ¿sí? Es decir, una medida precautoria, ¿sí? Que en todas las disciplinas jurídicas existen. En el derecho de amparo está la suspensión, las medidas cautelares en el derecho administrativo y en el derecho administrativo electoral, eh, las medidas cautelares en derecho familiar, ¿no? Las órdenes de restricción, por ejemplo, etcétera, son medidas cautelares para preservar una situación de hecho ante ciertos acontecimientos, ¿no? Entonces, por ejemplo, una conducta grave no solo se califica por la conducta misma, sino por la sanción que le corresponde y por la medida cautelar o medida precautoria que puede traer aparejada, ¿sí? Que desde luego esto, otra vez, no es una operación matemática que nos dé un resultado cierto y depende muchas veces de la legislación. Ahí sí les recomiendo mucho que lean o que vean la versión estenográfica de la discusión de la Corte en torno a la prisión preventiva oficiosa. Si nos da tiempo, me voy a referir un poquito a esto, porque es un elemento de valoración, o por lo menos el criterio de la Corte, una vez que se rechazó el proyecto inicial, el ministro Pardo, fue, bueno, que sea un criterio, en todo caso, de aplicación. Pero bueno, ya lo iremos viendo, ¿no? Entonces, a lo que voy es que hay una gradación, ¿no? Hay grados, no solo de responsabilidad, sino de conducta, ¿no? ¿A qué me refiero con grados de responsabilidad y de conducta? Que hay conductas que se consideran más graves que otras. ¿A qué me refiero con grados de responsabilidad? Que la responsabilidad penal como tal no es la misma en todos los casos. Hay circunstancias de hecho que nos pueden llevar a pensar que el delito se cometió con dolo o sin ¿no? Y eso también va a haber una calificación. O sea, la consecuencia normativa, la pena, va a estar atada no solo a circunstancias de tipicidad. Ahorita vemos los elementos ya a continuación del enunciado penal, sino a circunstancias de hecho que obviamente vinculadas tanto a la dogmática como a la legalidad, porque ahí sí es de estricta legalidad el derecho penal como el derecho administrativo. Entonces, ¿no? Tendremos que atender a, decía, circunstancias de hecho que sí son valoradas, valorables, pero que están respaldadas por la norma, necesariamente, ¿no? Bueno, dicho esto, vamos a definir al delito con sus elementos constitutivos, ¿no? Que es conducta típica, antijurídica y culpable. Esos son los elementos, ¿no? La conducta, que ya decía, se refiere a un hacer o un no hacer para alguien que estuviera obligado a llevar a cabo algo. Esta sí es importante en las conductas de no hacer, de abstenerse de, o la omisión de abstenerse, entonces te da una consecuencia normativa penal, porque en la Ley General de Delitos Electorales vamos a tener de los dos tipos de conductas, ¿no? Entonces, la conducta, primero que todo, designa un hacer o un no hacer, ¿sí? Conducta. Ahora, en el elemento conducta vamos a encontrar otro elemento subjetivo, y esto me interesa para los delitos electorales. Y ahorita vemos otros elementos objetivos que también constituyen el primer elemento, que es conducta, ¿no? Porque obviamente aquí de lo que se trata es de que estos cuatro elementos, conducta típica, antijurídica y culpable, son los que conforman al delito, y entonces tiene que haber cada una de ellas para que se diga que aconteció efectivamente la conducta, valga la redundancia, aconteció el delito, y entonces viene una consecuencia normativa, ¿sí? Es decir, una pena, la imposición de una sanción. Entonces, la conducta, decía, en principio designa un hacer o un dejar de hacer para quien estuviera obligado a hacer, o un dejar de hacer para quien estuviera obligado y hace, ¿sí? Estos elementos, insisto, van a estar presentes en la Ley General de Delitos Electorales. Alguien que tiene la obligación de protestar un cargo y se abstiene. Ahí hay una obligación, ¿no? Que designa un hacer, y el no hacerlo constituye una conducta delictiva, por ejemplo, ¿sí?
Pero ese hacer puede ir acompañado, esto era lo que yo quería evitar que sucediera llevándome la computadora a la escuela judicial, que se mojara con la lluvia y ya casi yo le tiro el agua encima y provoco lo que no quería provocar y lo que me tiene aquí, no en el aula. Bueno, entonces decía, el hacer o no hacer tiene un segundo elemento o puede tener un segundo elemento, que es un elemento subjetivo. Espérenme, porque voy a empezar un concierto de un poquito y vamos. La lluvia no da mayor problema, pero aquí mi vecinito luego sí es un poco más fuerte su ruido. Menos así lo apago un poquito cerrando la ventana. Entonces decía, bueno, la conducta, un hacer o no hacer, pero ese no hacer o ese hacer puede tener circunstancias tanto temporales como de sujetos. Es decir, hay ciertas conductas que solo la pueden cometer determinados sujetos y hay ciertas conductas que solo la pueden cometer o solo pueden cometerse en determinado momento y hay ciertas conductas que solo pueden cometer determinados sujetos en determinado tiempo. ¿Sí? Como ven, es un poco complejo, pues, ¿no? De solo decir, bueno, pues estos son los elementos y ya. Cada uno de ellos trae aparejada otra cosa, trae aparejada excluyentes de responsabilidad, ¿no? Ahorita vemos la cuestión de la legítima defensa como un excluyente de la conducta y otras cuestiones subjetivas también, ¿no? Porque cuando hablamos de sujetos, hablamos de personas, pues estamos dando por sentado que se trata de personas capaces, ¿no? Es decir, que tienen la posibilidad de reflexionar sobre su conducta, ¿sí? Que saben que está mal o ignorando que esté mal esa conducta en específico, saben que hay un mundo normativo que establece prohibiciones, ¿sí? Pueden reflexionar en torno a su hacer o su dejar de hacer y las consecuencias que eso puede llegar a tener. En el mundo de los ilícitos, pues todos sabemos que no nos tendríamos que pasar los altos. Cuando uno se pasa el alto, pues entonces está asumiendo, ¿no? Que estás cometiendo una falta, pero tienes la capacidad de reflexionar en torno a que hay una prohibición que te estás brincando, ¿sí? No es que necesariamente conozcamos todas las prohibiciones y que entonces tengamos que leer el Código Penal para saber qué podemos y qué no podemos hacer. Pero sí que nuestra conducta va vinculada, para las personas capaces, eso me interesa, a la voluntad, a la reflexividad, a la posibilidad de hacer o de abstenerse, ¿sí? Porque uno de los primeros supuestos para que haya conducta es que la persona sea capaz, ¿sí? O sea, que también designen incapaces, personas que no tienen la posibilidad de reflexionar sobre aquello que van a hacer, ¿sí? Y que por lo tanto no tendrían ese primer elemento de conducta, no cometerían una conducta, ¿sí? Pero bueno, vamos avanzando, ¿no? Entonces decía, el elemento subjetivo, la persona. En principio, todas y todos seríamos sujetos, elemento subjetivo, de las conductas. Pero hay conductas específicas que se refieren a sujetos, personas, sujetas, específicas. En la Ley General de Delitos Electorales van a encontrar que hay delitos que solo pueden cometer servidores públicos, que hay delitos que solo pueden cometer funcionarios electorales, que hay delitos que solo pueden cometer ministros de culto, que hay delitos que solo pueden cometer fedatarios públicos, ¿no? Ahí está designando un elemento subjetivo y entonces lo primero que tenemos que saber es, bueno, a ver, para constituir la conducta se necesita un elemento subjetivo. Ser funcionario público no cometió la conducta. Les pongo un ejemplo muy sencillo de derecho penal, que no de derecho electoral, aunque puede estar vinculado con el derecho electoral, que es el peculado, ¿no? Hay en el peculado, ¿no? Que supone, lo voy a decir en términos no técnicos, ¿no? Pues que supone robar dinero, ¿no? Recibir dinero, desviar recursos, ¿sí? Miren, les voy a poner aquí propiamente, ¿no? El delito de peculado, ¿no? Para que no sea lo que yo diga, ¿no? Es, en términos generales, malversación de fondos públicos, ¿no? La apropiación indebida de dinero que le pertenece al Estado.
Ese es el peculado. Pero yo, por ejemplo, bueno, yo soy funcionario público. Una persona que no fuera funcionaria pública no podría cometer el delito de peculado, ¿sí? Porque no tiene ese carácter, ¿sí? Entonces, ahí, por ejemplo, ese elemento subjetivo faltaría. Te puedes apropiar de dinero que no sea tuyo, si esa es otra cosa, pero peculado como conducta no la puedes cometer, ¿sí? Por eso es importante. Voy a traer aquí un ejemplo, ¿no? Y hablando de gradaciones, ¿no? Gradaciones, grados de comisión. Cuando las fiscalías elaboran las carpetas de investigación, ¿sí? Y dicen cuál es el delito por el cual se está persiguiendo a la persona, ¿sí? Entonces, una persona no servidora pública la acusan de peculado, pues que llegue, que lo consigne el juez, total. Yo le voy a decir, yo no puedo cometer peculado porque no soy funcionario público, de manera tal que el elemento de conducta no se actualiza porque no tengo la calidad subjetiva que exige ese tipo penal, ¿no? Voy a poner un ejemplo, porque además las conductas, ¿no? Tienen varias formas de comisión. Me estoy brincando ahorita el elemento temporal, pero es que me interesa el elemento subjetivo. Y cuando los sujetos cometen conductas, porque tienen voluntad de un hacer o un dejar de hacer, pues este hacer o dejar de hacer puede tener diferentes mediaciones, ¿no? O sea, puede ser de, bueno, yo quería llevar a cabo algo y resultó en otra cosa, ¿sí? Pues yo le quería dar un susto y tiré al aire y le pegué a un cristiano, ¿no? Ahí hay un homicidio involuntario, por ejemplo, ¿sí? Voy a poner un ejemplo de un suceso que pudo haber acontecido o no, pero tal vez sí aconteció, en un país que pudo haber sido y en una ciudad que tal vez fue la Ciudad de México, pero probablemente no haya sido la Ciudad de México, aunque quizás sí haya sido la Ciudad de México. Llega una persona, un verificador administrativo, a un negocio, vamos a decir una taquería, y vamos a decir que estaban en una alcaldía de la Ciudad de México, y vamos a decir que esa alcaldía se llamaba Benito Juárez. Pero tal vez no era Benito Juárez y tal vez era Miguel Hidalgo. El chiste es que llegó. Y él, haciendo uso de sus facultades como verificador, le notifica a la persona que se ostenta como el dueño del negocio, que pudo haber estado empuñando un cuchillo para realizar su labor de cortar la carne en un trompo de tacos al pastor, y le dice que le van a clausurar el negocio porque no cumple con la normatividad administrativa, y esta persona se enoja, lo toma por detrás y le pone el cuchillo en el cuello. Y esto, por alguna razón, resulta que llega a redes sociales y entonces moviliza el sentido de mucha gente y dice, ¿cómo es posible? ¿No? Y todo lo que sucede. Y la fiscalía, como está muy enojada porque pues es parte del gobierno, ¿no? Y entonces empieza una carpeta de investigación, dice, por homicidio en grado de tentativa. Y entonces, pues el abogado le hubiera dicho, pues qué bueno que te acusaron de homicidio en grado de tentativa. ¿Por qué? Porque no hay conducta. No hay conducta. ¿Qué significa el grado en que se puede cometer una conducta? Quiere decir que la conducta se comete, pero en el grado de tentativa, ¿no? O sea, tentativa es intentar hacer algo aunque no se lleve a cabo, ¿sí? Intenté, y dice el delito de homicidio, privar de la vida. Bueno, lo sujeté y le puse el cuchillo en el cuello, o sea, está feo y es reprobable y son amenazas. Inclusive pueden ser amenazas agravadas porque hay un arma, ¿no? En el cuello. Pero en ningún momento llevé a cabo una conducta tendiente a privarlo de la vida. De manera tal que no hay conducta homicida, ni siquiera en grado de tentativa. Perdón por el ejemplo, pero es que el ejemplo de los homicidios, aunque es el más desagradable, es el más concreto, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Grado de tentativa, pues le disparó, no lo mató, pero, o sea, cuando uno dispara un arma de fuego en contra de una persona, no, pues yo no quería, no, pues, no le disparas al aire, ¿no? Y ahí puede haber otras consecuencias, ¿no? El disparo de arma de fuego por sí mismo es un delito, ¿no? Pero bueno, y la aportación, o sea, hay veces que una conducta puede traer aparejadas varias, ¿no? O sea, alguien trae perdón por los ejemplos tan horribles, ¿no? Y menos en un país tan horriblemente violento como este, pero traen una UCI, ya, delito, ¿no?
portación de arma prohibida. Eso. Y después le doy un tiro a un... lo quería asustar. Pues no le tiras con una UCI al cuerpo, ¿no? O sea, con que se lo hubieras enseñado, y ahí hay un delito, porque son las amenazas, además de la aportación de arma de fuego, ¿sí? El chiste, pues, es que las conductas tienen grados de comisión. Eso es lo que me interesa. Reitero las disculpas por los ejemplos tan espantosos, pero son muy contundentes, ¿no? Porque además, muchas veces nuestro acercamiento con el derecho penal, pues es con CSI, ¿no? A todos nos gustaba, bueno, no sé si a todos nos gusta CSI, ¿no? Entonces, pues siempre hay cuerpos, ¿no? Hay muertos, desgraciadamente, ¿no? Pero me sirve, ¿no? Para ejemplificar estos grados de comisiones, ¿no? Los objetivos. Entonces, la conducta tiene muchos elementos, ¿sí? Tiene muchos elementos, tiene el elemento subjetivo, pero tiene el elemento conductual mismo, ¿no? No solo es la capacidad volitiva, la capacidad reflexiva, ¿sí? La intencionalidad. Y luego la gradación. No tenía la intencionalidad de causar un daño, un atropellamiento, ¿no? Puede derivar en la pérdida de la vida de la persona. Oye, pero pues yo no lo quise atropellar, o sea, me salió de la nada, no lo vi. Y ahorita vemos por qué se actualizaría en todo caso, en esas circunstancias, pues todos los elementos del tipo penal, ¿no? Que el tipo penal es el enunciado que establece la conducta y sus otros elementos, ¿no? Y luego tenemos que las conductas tienen elementos temporales, por lo menos algunas, y me interesan específicamente para el caso del derecho electoral, porque el tiempo, cuando la cometes, puede suponer que haya o no conducta, ¿sí? Por ejemplo, el día de la jornada electoral marca la Ley General de Delitos Electorales la prohibición de difundir información falsa con relación a las elecciones, claro, ¿no? Si yo difundo información falsa, no, pues se murió Luis Miguel, no es información falsa. ¿Tiene efectos electorales? No. Y a lo mejor se hace un escándalo y todo, pero eso no importa. O sea, tiene que ser información falsa con relación a la elección que pueda derivar, ¿no? Por ejemplo, no, pues es que esta casilla hay violencia fuera de esta casilla, no vayan a votar, tipo esas cosas, ¿no? Que puedan trascender al desarrollo normal de la jornada electoral, porque se cuida, bien jurídico tutelado, la jornada electoral, en ese caso específico, ¿no? No difundir encuestas de opinión ese día antes del cierre de las casillas, ¿no? Entonces, pero claro, difundir encuestas de opinión ese día. Si yo las difundo el miércoles anterior a la elección, todavía se puede, ¿no? No hay problema, ¿sí? Y hay otras conductas que se pueden cometer en cualquier tiempo. Recoger la credencial de una persona sin su consentimiento, destruir la credencial, ¿no? Y hay otras que por su propia naturaleza solo se pueden cometer en la jornada electoral o en los días posteriores a, ¿no? Como el daño a los paquetes electorales. Si destruye un paquete electoral, es un delito, ¿sí? Y que va a tener en la conducta agravantes, ¿no? Si lo hago con lujo de violencia, si lo hago con varios sujetos y hay armas, ¿no? Etcétera, entonces ahí va a irse agravando la conducta. Pero la conducta, entonces tenemos hay conductas simples, hay conductas que pueden ser agravadas o atenuadas, ¿no? Yo les ponía el ejemplo de las amenazas agravadas. No es lo mismo decir, voy a destruir tu coche, ¿no? Es un decir. Ahí hay una amenaza, digo, tampoco quiero ser tan prosaico, ¿no? Y ponerme a yo decir cosas que no tiene caso, ¿no? Te voy a hacer algo, ¿no? Hay una amenaza. O como el ejemplo, ¿no? Pues no solo lo estoy amenazando de, vas a ver, ¿no? Sino le pongo un cuchillo en el cuello. Ahí hay una amenaza y además es agravada, ¿no? Porque se trata de un funcionario público que iba a realizar una visita de verificación, le estoy obstruyendo su labor, pero además no solo lo obstruyo de su labor, sino que lo hago mediante el uso de la coacción y con un arma contundente, ¿no? O sea, le fileteas el cuello y adiós, ¿no? Entonces, ahí sí hay una agravante, ¿sí? Y lo digo porque hay otra cosa con la conducta, ¿no? Hay que acreditar, pues, ¿no?
Elemento subjetivo, objetivo, elemento temporal, ¿no? El tiempo, circunstancias en las que ocurre, para ver el grado de responsabilidad que tendría esa conducta, que no de culpabilidad. Eso ya lo veremos, ¿no? Y tiene su correlato, ¿no? Ausencia de conducta, y estas decía, ¿no? Elemento subjetivo, objetivo y temporal. Bueno, entonces lo primero es que haya conducta, una acción o una omisión tendiente a causar un resultado. ¿Eh? Y que tenga los elementos subjetivos. Hay ciertos delitos que solo lo pueden cometer determinadas personas y temporales. No todos los delitos tienen esto, pero hay unos que sí, ¿no? En tiempos electorales no se puede hacer esto, ¿sí? Misma conducta que si le hiciera en otro momento no tendría ningún problema. Es más, ni siquiera habría elementos objetivos sobre los cuales hacer, ¿no? Destruir una casilla electoral, destruir material electoral, ¿eh? Podría no acontecer más que en tiempos electorales. Bueno. Luego, el siguiente elemento, entonces, conducta típica. ¿Qué quiere decir la tipicidad? Que esté prevista en la ley, ¿sí? No puede haber sanción, ahí sí, como decía, era becaria, ¿no? No hay pena sin ley. No puede haber sanción si no está prevista la conducta. Pero además, la sanción tiene que estar prevista para la conducta específica, ¿sí? Esto lo sabemos, artículo 14 constitucional, no se pueden imponer penas por analogía y mayoría de razón, ¿no? Entonces, bueno, pues fíjate que, pues no cometiste ese delito, pero se parece a este. Hay algunas materias, porque la penalidad tiene sus especificidades como derecho penal electoral, hay derecho penal fiscal, que valga decir que yo alguna vez hice derecho penal fiscal. Y entonces hay equiparados, no hay fraudes equiparados. Entonces dice, bueno, no cometes fraude fiscal propiamente, pero cometen fraude fiscal equiparado, es decir, que tiene los elementos cuando, ¿no? Y viene toda la retahíla de cosas, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Estos son un poquito menos horribles. Pero un día acudí a una agencia de autos y me querían vender un coche que pues era más caro que mi presupuesto. Y uno de mis argumentos era de, oye, no, pero además voy a tener que pagar tenencia y pues no, ya me sale muy caro, ¿no? No, pero te lo emplacamos de Morelos. Y yo le dije, un poco para decir, no hagas eso porque esto, ¿no? Le dije, ¿cómo que emplacamos de Morelos? Sí, un domicilio, damos. Y le digo, ¿sí sabes que eso es fraude fiscal equiparado? Sí, ok. Y ese es verdad, ¿eh? O sea, si un fiscal se pusiera duro, un procurador fiscal se pusiera duro, podría integrar carpetas de investigación para agencias de coches que promocionan o gestores que promocionan esto, porque estás engañando deliberadamente al fisco para dejar de pagar una obligación, que es un derecho por el uso del automóvil, que son las placas, ¿no?, de circulación. Y la tenencia, ¿no? Perdón, es la tenencia la que, pero es un impuesto, es una contribución, no es un impuesto, es un derecho. Pero tiene una modalidad de contribución, entonces tú le mientes a la autoridad fiscal, ¿sí? Para obtener un beneficio en detrimento del bien colectivo que se supone que se alimenta de los impuestos para poder llevar a cabo el gasto público, ¿no? Entonces, ahí hay una equiparación al fraude fiscal que tiene su forma típica normal, ¿no? Comete fraude fiscal, ¿quién? ¿No? Y luego, conductas que son análogas, pero no te dicen, obviamente, ¿no? Y las que se le parezcan, sino que tienen que especificar cuáles son otras modalidades de comisión de esa conducta. Ahora que hablaba de modalidades, regresándome a la parte de la conducta típica que esté en la legislación, está la delincuencia organizada. La delincuencia organizada es una modalidad de comisión del delito en donde hay la participación, la intervención de varios sujetos. Antes, por ejemplo, llegaron a existir, bueno, y todavía existen delitos como motín, ¿no? Pero ataques en pandilla, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando había varios sujetos ahora casi todos
se han ido por la figura de la delincuencia organizada, que da manga ancha, por cierto, como cometen muchos abusos, una figura nada democrática, más allá de que pueda ser necesario y que el fenómeno delincuencial y que los cárteles de la droga y todo, pero es tan abierta la definición que pues cualquier cosa es delincuencia organizada. Yo les decía ayer, ¿no? O sea, si una persona me saca el celular en el metro, otra me empuja y otra me habla, porque dice 3 personas que se ponen de acuerdo para cometer delitos, entonces puede ser eso, ¿no? Una persona le pone la cámara, le pone la mano a la cámara, otra le quita la llanta y otra lo está esperando en un coche, puede ser una modalidad de delincuencia organizada por la participación de sujetos para cometer un delito, que en realidad, pues sí, qué gacho que te roben una llanta, pero eso no puede ser delincuencia organizada, pero la definición da para tal cosa, ¿no? Entonces, eso es importante a la hora de establecer conductas, elementos subjetivos y tipicidad, porque la tipicidad no solo me va a hablar, o sea, son los elementos típicos del delito, ¿sí? Y entonces me va a hablar de modalidades de comisión, como puede ser la participación de 2 o más sujetos para la comisión del delito, la aportación de algún arma que puede agravar, ¿no? O sea, tiene que estar en los elementos típicos, o sea, la conducta a quien prive de la vida. Pero si priva, por ejemplo, pero si lo privas con arma de fuego, entonces es agravado, ¿no? Pero si lo privas, o la otra modalidad, ¿no? Que también tiene que estar en la tipicidad, homicidio en grado de tentativa, ¿sí? Entonces quiere decir, busqué un resultado y no lo obtuve porque pues no pasó, no murió la persona, pero era lo que se buscaba. De manera tal, ¿no? Que entonces la pena es distinta, porque la conducta, aunque sea la misma, no tiene el mismo resultado. Entonces también depende del resultado y todo eso tiene que estar explicitado en la tipicidad, es decir, en el enunciado que establece cuáles son los elementos de la conducta. ¿Sí? ¿Quiénes la pueden cometer? El modo más simple de decir, bueno, pues si no está, no se puede imponer ninguna pena, ¿no? No está tipificado eso. Y han escuchado seguramente ustedes, no está tipificado, es decir, no está previsto en el Código Penal o en la ley que prevé delitos, porque no solo el Código Penal prevé delitos, ya, o sea, el Código Fiscal de la Federación prevé algunos delitos, la Ley General de Delitos Electorales prevé delitos, entonces hay legislaciones, más allá de los códigos penales que establecen tipos penales, ¿no? Es decir, enunciados normativos que tienen los elementos subjetivos, objetivos, temporales, que establecen delitos y sus gradaciones de haberlas, ¿no? De haberlas, ¿no? De haber de concurrencia de distintos factores que pueden aumentar o disminuir la consecuencia penal, es decir, la pena. ¿Sí? ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Todo bien? Todo bien, doctor, gracias. Dice, era el papá del alcalde, sí. Sí, sí, sí. Sí, era otro tipo penal el que aplicaba, como dicen aquí, ¿no? Bueno, entonces, conducta típica, y obviamente en la tipicidad también vamos a tener otro elemento, que es la vigencia, ¿no? Una conducta puede salir de los códigos penales por diversas razones, porque se declara inconstitucional, porque se deroga, ¿no? Y esto pasa muy a menudo. Pasó hace poquito con el delito, hablando de delitos, hablando de conductas no democráticas, esto lo digo desde luego a título personal, pero lo sostengo y lo sostendré siempre, pues el delito de aborto, ¿no? La Suprema Corte de Justicia de la Nación declara que no es compatible con la Constitución. Al hacer esa declaratoria, tendría que haber tenido efectos generales para todas las personas que estaban encarceladas o siendo procesadas por ese delito, ¿sí? Aunque no hubiera una derogación legislativa, pero hay una declaratoria general de inconstitucionalidad. No todas las fiscalías lo hicieron, ni en todos los estados se hizo, pero lo que tendría que haber habido como consecuencia inmediata fuera que se sobreseyeran todos los procesos penales que se estuvieran siguiendo por esa figura. ¿Aquí de qué estamos hablando? De que hay la
famosa ultraactividad o la retroactividad en favor de la persona procesada. O sea, yo pude haber estado, no estuve ni estaré, espero, procesado por un delito, es más, sentenciado por un delito, si sale del Código Penal, por ese solo hecho obtengo mi libertad, independientemente de que lo haya cometido previo a que haya salido del Código Penal. No aplica al revés, ¿no? Pues ayer cometí una conducta y a partir de hoy tendría que promover su denuncia por aplicación. Sí, ahí lo que podría suceder es que, bueno, primero uno tendría, aquí es una cosa muy, muy loca, ¿no? Lo que tendría que haber sucedido en términos procesales es que, pues los jueces rápido, en aplicación de ese criterio declaratorio general de inconstitucionalidad, sobreseyeran y los ministerios públicos se desistieran de la acción penal. Pero si no lo hacían, entonces pues se puede promover un amparo que lo tendría que otorgar. Y en el otorgamiento, si no se cumple, pues ahí sí integrar una carpeta de averiguación, una carpeta de investigación por desacato, ¿no? Que es por sí mismo un delito, ¿no? Que por cierto, el desacato, por ejemplo, pues tiene sus elementos subjetivos, ¿no? Bueno, en principio yo no podría cometer desacato porque no soy una autoridad, ¿no? Entonces, bueno, eso solo para hablar de los elementos subjetivos, ¿no? Entonces, en la cuestión esta de la tipicidad también encontramos la cuestión temporal, ¿no? La cuestión temporal no solo de cuándo se comete, sino que la comisión de la tipicidad también puede implicar la ausencia, en todo caso, de tipo, y que por lo tanto, quienes hayan sido investigados, encarcelados por un tipo penal que deja de estar vigente, obtienen por ese solo hecho su libertad. Conducta típica antijurídica, ¿no? Podemos tener conducta, ¿no? Piensen en el que se apodere de cosa ajena sin consentimiento que debe otorgarlo, robo, ¿no? La definición, digamos, esencial del robo, al que se apodere de cosa ajena sin consentimiento de quien pueda otorgarlo. Entonces, ahí tenemos, ¿no? Una conducta. Te apoderas de algo que no es tuyo sin el consentimiento de la persona, ¿sí? Hay algunos códigos penales, pienso en el de Querétaro, por ejemplo, que sea con ánimo de dueño. Te apoderas de algo con ánimo de dueño sin el consentimiento de quien pueda otorgarlo y te ostentas como si fuera tuya la cosa, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos, pues, conducta está tipificada, está prevista en el Código Penal. Antijurídica quiere decir que va en contra de algún bien jurídico tutelado, ¿sí? La parte de la antijuridicidad es interesante, ¿no? Porque también va vinculada, ¿sí? Con que puede haber una conducta, puede haber tipicidad, pero puede no ser antijurídica, ¿sí? Porque no está tutelada, digamos, no hay un bien jurídico tutelado en este sentido. Ahorita vemos cómo opera, en todo caso, la parte de la antijuridicidad, ¿sí? Y eh, ¿cómo se llama? ¿Cómo se denomina? Su excluyente, ¿no? Entonces déjenme, aquí les voy a ver si podemos ver algún ejemplo en una legislación, ¿no? Vamos a ver, en el Código Penal Federal tenemos las excluyentes del delito, ¿no? Nada más. Lo abro. Y acá, vamos a ver acá. Para hablar propiamente de porque este es un poquito menos claro que los demás, ¿no? La antijuridicidad y su contrario, ¿sí? Que una conducta sea típica, ¿por qué tendría este siguiente elemento de antijuridicidad, ¿no? Entonces vamos a hablar de esto, ¿no? Les comparto el Código Penal Federal y vemos, ¿no? Causas de exclusión del delito. Se excluye cuando se realiza sin intervención de la voluntad de la gente. Ahí tendríamos ausencia de conducta, ¿sí?
Se demuestra la inexistencia de alguno de los elementos que integran la descripción típica del delito de que se trate. Elementos subjetivos, elementos temporales, medios de comisión, ¿no? O propiamente la conducta, pues es que no hubo conducta, ¿sí? No existió la conducta porque yo no la puedo cometer. No existió la conducta porque pues no hubo intención de privar de la vida a la persona. En ningún momento hubo una acción tendiente a. Es una amenaza agravada, pero eso es otra cosa. No hay tentativa de homicidio, ¿no? Se actúe con el consentimiento del bien jurídico afectado, siempre que el bien jurídico sea disponible, que el titular del bien tenga la capacidad jurídica para disponer libremente el mismo y que el consentimiento sea expreso o tácito, ¿sí? Ahorita vemos esta, que también tiene que ver con la antijuridicidad. Esta, la legítima defensa, ¿no? Hay conducta, vamos a suponer, y esto acaba de suceder, y una persona lo preguntó en Twitter y más o menos le traté de responder en términos generales, ¿no? De qué significaba esto. Entonces, hay una acción, ¿no? Una acción de una persona y hay una respuesta, ¿sí? Pero vamos a ver el elemento, ¿no? Dice, se repela una agresión real, actual o inminente. Tiene que haber esos elementos. Aquí para ausencia de conducta, ¿sí? Bueno, en realidad aquí será ausencia de antijuridicidad, ¿sí? O sea, hay conducta. Bueno, a ver, les pongo el ejemplo y ahorita vemos los elementos, ¿no? Entonces, una persona trata de privar de la vida a otro. Esto, claro, uno no puede saber, pero sacan un arma, ¿no? Y cortan cartucho. Y entonces la otra persona resulta que también trae un arma y tira antes, ¿no? Y le provoca la muerte a esa otra persona. O te llegan y te hacen una llave china y entonces tú tiras a la persona, la sometes y pues, no sé, le clavas un cuchillo y le das muerte, ¿no? Entonces ahí, ¿no? Habría un primer elemento, ¿no? Estoy repeliendo una agresión real, actual o inminente, ¿no? O sea, pues desenfundó el arma, ¿no? Me estaba robando y entonces, pues le pasé por encima con mi coche. Estoy repeliendo una agresión, ¿no? Y sin derecho, ¿no? O sea, no tenía derecho de ponerme el cuchillo, ¿no? En mi cuello, o de jalarme la bolsa y entonces le eché gas pimienta en los ojos, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí le provoqué una lesión, obviamente, ¿no? O sea, repeliendo esa agresión, le eché una pistola de toques y pues le provoqué que estuviera paralizado y, no sé, un daño permanente o porque hay, por ejemplo, el delito de lesiones, pues hay lesiones que se consideran lesiones aquellas que puedan durar más de 15 días sus efectos, ¿no? Entonces, o le di un puñetazo y le tiré 3 piezas dentales, que creo que son 3 piezas, o le fracturé una rodilla y le tuvieron que operar. Excluye mi responsabilidad. En principio, yo llego con una persona y le doy un batazo en una rodilla, digo, perdón por el ejemplo tan espantoso, ¿no? En una rodilla y le tienen que poner una prótesis, pues obviamente ahí hay lesiones agravadas, ¿no? Son agravadas porque utilicé un arma, ¿no? Y le provoqué un daño. Si eso lo hago porque pues es que el cuate se me acercó, traía y pues bueno, yo agarré el bastón de mi coche y pues le pegué y pues le di un mal golpe y le rompí la nariz, pues claro, hay que demostrar que había una agresión real, actual o inminente a la que no tenía derecho, ¿sí? En protección de bienes jurídicos propios o ajenos, eso es importante, ¿no? Pues es que yo estaba viendo cómo estaban robando a una persona. Esto hemos visto luego cámaras de seguridad que pasa eso, ¿no? Y entonces llega otra persona, a veces son agentes de policía, a veces no están en servicio, o a veces sí, y le tiran, ¿no? O lo someten de otra manera, o lo atropellan, o sea, todas esas cuestiones, ¿no? En protección de bienes jurídicos propios o ajenos. Ahí entonces, si nosotros pensáramos en los elementos del delito, conducta, hay. Pues cómo no va a haber conducta si le pegué en la nariz, ¿no? Y se la rompí. En principio habría lesiones. No agravadas, simples, porque pues fue con mi puñito, ¿no?
No, pero pues resulta que yo para las peleas soy malísimo, entonces pues yo cargo con una latita de spray, ¿no? Para gas pimienta, lo que sea, y pues le eché, ¿no? Le causé un daño, y a lo mejor eso le causa daños permanentes en la vista, ¿no? En principio serían lesiones, y además son lesiones agravadas, porque, o bueno, le piqué el ojo con una pluma, ¿no? Pues traía eso y se lo piqué y pues perdió el globo ocular, ¿no? Qué cosa tan fea, ¿no? Pero eso es lo que se ve casi siempre cuando se trata de estas cosas, ¿no? Entonces, ¿causó un daño? Sí. ¿Hay conducta? Sí. ¿Es típica? Sí, está prevista en la ley, ¿no? Daños agravados porque hay un instrumento punzocortante que además se lo clavé, y yo no se lo clavé así para que me, o sea, se lo clavé en el ojo a propósito, yo le quería causar ese daño, pero era porque pues me estaba asfixiando, ¿no? O estaba robando una cosa, lo tenía aquí encima, ¿no? En mi coche y me estaba quitando mis cosas y pues yo me agarré la pluma y se la clavé en el ojo y pues ahí se quedó la pluma, ¿no? Pero no hay antijuridicidad, ¿no? No es antijurídico, a pesar de que en principio sí hay un bien jurídico tutelado que sería pues la integridad física de las personas, pero ahí habría un excluyente, ¿no? Porque estoy protegiendo otro bien jurídico tutelado, ¿sí? Es lo que pasa con los policías a veces, porque hay que probarlo, ¿no? Cuando dan muerte a otra persona o causan una herida de bala repeliendo una agresión, propia o ajena, ¿sí? Entonces, ahí, por ejemplo, tenemos ejemplos de antijuridicidad que está excluida, porque es un bien jurídico tutelado, cualquiera de estos, la propiedad, la vida, la integridad, ¿no? Y se ve vulnerado, hay una respuesta. Claro, esa respuesta tiene que ser proporcional, desde luego, ¿no? La proporcionalidad, otra cosa que se tiene que demostrar. Oye, no inventes, o sea, te jaló la bolsa, ¿no? Y tú, voy a poner un ejemplo muy extremo y muy feo, ¿no? Pero y le aventaste una granada de fragmentación, o sea, no te pases, ¿no? O sea, eso no es proporcional al daño que se te estaba causando. Te estaba robando el espejo y, no sé, ¿no? Le diste 5 tiros, o sea, no inventes, ¿no? Hubiera sido suficiente con una amenaza, lo encañonas y le dices, quítate, vete, lo que sea, ¿no? Lo sometes, ¿no? Pero ya estaba en el piso y entonces le causaste otro daño. Ya no quiero poner más ejemplos feos, violentos, ¿no? Entonces ahí hay una proporcionalidad. Hubo un caso así, muy desafortunado, porque luego aquí se va a vincular con otra cosa que tiene que ver con el entrenamiento de los ministerios públicos, ¿no? O las fiscalías. Esto yo no lo digo como agravio, por si hubiera, porque luego, afortunadamente, para la causa nos acompañan personas de fiscalías. Esto no lo digo en detrimento a su trabajo, para nada, porque es esencial, es necesario. Hemos tenido policías de investigación también que toman los cursos, pero de pronto ahí aparecen algunas carencias, digamos, de capacitación. La importancia de capacitar con perspectiva de género, ¿no? Sucedió, y solo por eso lo menciono, porque sucedió que una persona que estaba, no voy a decir exactamente qué, pero estaba recibiendo una agresión y como respuesta le dio muerte a quien le estaba agrediendo, ¿no? Y la fiscalía correspondiente, no diré cuál ni de dónde, pero si fue aquí en México, ¿no? Le persigue por exceso en la legítima defensa, ¿no? Esto, desde luego, tuvo afortunadamente para la chica, tuvo resonancia mediática y dijeron, oye, no inventes, es que sí le provocó la muerte, hay una conducta típica, pero no hay antijuridicidad por el bien que ella está protegiendo. No me refiero a qué pasó ni nada, pero más o menos, o seguramente ustedes saben, ¿no? Entonces, ahí hay una cuestión valorativa, ¿sí? De las circunstancias de hecho, y desde luego del bien jurídico que se está tutelando contra el bien jurídico que se afecta, ¿sí? En principio, los medios de comisión, la afectación tendría que ser proporcional en algún grado, ¿sí? ¿Sí? Entonces, esto desde luego es como a veces un tanto cuanto debatible, no en el caso específico, me parece que no había exceso en la legítima defensa para nada, por el bien jurídico que estaba ella defendiendo, pero bueno, no, por el caso solo me refiero
¿no? A que entonces ahí tenemos este tema de la antijuridicidad. Hay antijuridicidad cuando la conducta típica vulnera bienes jurídicos tutelados. Y esto es importante porque puede haber ausencia de antijuridicidad cuando, a pesar de haberse afectado bienes jurídicos tutelados, esto se hace en defensa de otros. Y esa defensa es o proporcional o menor, ¿no? Me asaltó con una pistola, lo desarmé y le rompí la nariz. Me asaltó con una pistola, bien le pude haber tirado. Porque yo no sé, el que trae una pistola seguramente la va a usar. Yo no sé si me iba a amenazar o no. Luego hay asuntos muy desafortunados para personas que son pistolas de réplica, ¿no? Y pues les dispara, pero ahí hay una proporcionalidad de, pues es que yo no voy, yo cómo voy a saber que era de juguete o no, ¿no? Bueno, de réplica. Bueno, entonces, esa parte, ¿no? Y este siguiente párrafo, se presume como legítima defensa, salvo por el contrario, el hecho de causar daño a quien por cualquier medio trate, bueno, aquí vemos, ¿no? Penetrar sin derecho al hogar de la gente, al de su familia, a sus dependencias, o de cualquier persona que tenga la obligación de defender al sitio donde se encuentran bienes propios o ajenos, ¿no? Entonces, se presume que es legítima defensa. Lo vi que se estaba metiendo en mi casa, o se metió a mi casa, y entonces, pues, artículo, creo que es 24 constitucional, tengo un derecho a tener armas en mi casa, y pues le disparé, ¿no? Bueno, y aquí otras también, ¿no? Se obre por necesidad de salvaguardar un bien jurídico propio o ajeno de un peligro real o actual o inminente, no ocasionado dolosamente por el agente, lesionando otro bien de menor o igual valor que el salvaguardado. Siempre y cuando que todos estos elementos, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, eso, conducta típica antijurídica y culpable, ¿no? Que la culpabilidad obviamente va de la mano con todo esto, ¿sí? La culpabilidad, ¿qué implica? Pues obviamente la capacidad que tenía la persona para saber que estaba realizando una conducta indebida. Y entonces aquí las excluyentes de responsabilidad son variadas, ¿no? Ausencia de culpabilidad porque la persona es incapaz. Creo que por aquí más adelante. Y ahorita vamos a hablar del error, ¿no? Que esa es una ausencia de culpabilidad, ya no de antijuridicidad. Pero ahorita hablamos del error, porque déjenme ver que aquí tendría que hablar. Ah, bueno, aquí no. El hecho se realiza sin intervención de la voluntad de la gente. Yo no quería, ¿sí? Ahí lo que puede pasar es o ausencia de culpabilidad o una culpabilidad atenuada, ¿no? En los hechos de tránsito llega a suceder que, pues, uno, sin querer, ¿no? Atropella a una persona y está, dejen ustedes que pierda la idea, vamos a dejar de hablar de esas cosas, ¿no? Pero que tiene una lesión incapacitante por vida, cualquiera que ésta sea. Entonces, güey, pero pues es que yo tenía el SIGA, la persona iba a exceso de velocidad, se me atravesó. ¿Hay conducta? Sí, en principio, ¿no? ¿Por qué? Pues porque le causé una lesión incapacitante de por vida. ¿Está tipificada? Sí. ¿Es antijurídica? Pues su bien jurídico está tutelado. ¿Es culpable? No, no. No solo porque no hubo, no por grado, ¿no? Pues yo quería hacer una cosa y resultó que otra. Entonces es la conducta tal en grado de, sí, en grado de tentativa. Normalmente es, y generalmente se refiere a, no hay robo, bueno, sea robo en grado de tentativa, ¿no? Pero bueno, porque hay delitos que los cometes o no los cometes, ¿no? Ah, pues fue tentativamente, no, pues es que no hubo. Así, no hubo y ya. No se actualiza la conducta, ¿no? Tentativa de amenazas no podría haber, o amenazas o no amenazas. Y así sucesivamente. En los delitos electorales no hay grado de tentativa, pero igual es importante mencionarlo, ¿no? Entonces, en ausencia de voluntad, ¿qué es la ausencia de voluntad? No nada más yo no quería producir el resultado, sino hay circunstancias de hecho, y estos son todos los elementos de valoración, por eso son importantes, ¿no? Hay circunstancias de hecho que hacen que yo no tenga ninguna responsabilidad, que no tenga ninguna culpabilidad a pesar de existir los otros elementos. Hay
Otro, ¿no? Es incapaz la persona, ¿no? O sea, es alguien que no tiene la capacidad racional, ¿no? De saber cuáles son las consecuencias de sus actos, ¿sí? Los privados de la razón, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Para no denominarlos como luego la dogmática penal los denomina. ¿Sí? Pero hay otros casos, ¿sí? Son varios ahí, o sea, varios elementos, ¿no? Uno de estos es la obediencia jerárquica, ¿no? Como excluyente de culpabilidad. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Ya no de cosas feas, de homicidios, ¿no? Pero en donde unas personas, vamos a hablar de un delito electoral, no en particular, algo general, ¿no? Unas personas que son servidoras públicas, ¿no? Coaccionan a otras para que voten en determinado sentido, ¿no? Y dicen, pues es que a mí me amenazaron que si no lo hacía así, que si no hacía esto, que si no iba a la casilla y le decía a la gente, pues me corrían. No digo que en ese caso sea exactamente así, digo que ahí podría haber un motivo para decir, pues yo estaba obedeciendo una orden. Claro, ahí pueden decir, siempre puedes decir que no. No es tan fácil, ¿no? La obediencia jerárquica sobre todo se refiere al ejército, pero yo no quería poner más ejemplos feos, ¿no? En donde hay una cadena de mando y te dicen, pues, no te estoy preguntando si quieres accionar tu arma o no. Fuego, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, podría haber un excluyente de responsabilidad. El robo por famélico. Este es muy común, ¿no? También. Que una persona por hambre, y no solo quiere decir roba un bolillo, ¿no? Sino roba comida, o roba una medicina, o roba algo que sea indispensable, ¿no? Para subsistir, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, hay conducta, hay tipicidad, hay antijuridicidad, pero no hay culpabilidad. Porque aunque yo quería robarlo, había voluntad en ese sentido de hacerlo, pero tenía un excluyente. ¿Sí? No es legítima defensa, ¿no? O sea, sigue siendo antijurídica, pero no es culpable porque a pesar de que hay voluntad, hay un bien jurídico, ¿no? Que se superpone. Entonces ahí no hay culpabilidad. O cuando se parece a algún trastorno, alguna enfermedad, ¿sí? Por ejemplo, una persona que padece sonambulismo, ¿no? O una persona que se queda dormida y provoca algún accidente por ese estado onírico, porque así le llaman luego en la dogmática penal, ¿no? Los estados oníricos, ¿sí? Entonces ahí tenemos ausencias de culpabilidad, pero luego nos vamos a encontrar con el error vencible o invencible, ¿no? Los elementos de licitud de la conducta, ¿no? Cometí un error de tipo, un error de derecho, ¿no? Algunos de los elementos esenciales que integran el tipo penal. Desconozco la existencia de la ley o el alcance de esta. Creo que está justificado. Yo creía que estaba justificado hacer esto, ¿sí? Entonces hay un error de tipo, un error de hecho, un error de derecho, y sea invencible. Quiere decir que demuestre que efectivamente se trataba de un error, ¿sí? Porque son vencibles en el sentido de que, bueno, es un error, pero yo puedo demostrar que no era un error. No sé si me explique con esto. Votar a sabiendas de que yo no puedo votar. Pues yo no sabía, por ejemplo, ¿no? Es un error que puede ser invencible, ¿sí? Pues sí, intenté votar. Sí me puse medio pesado, no estaba en el padrón. Y entonces, luego fui a otra casilla y así sucesivamente, ¿no? Pero bueno, ahí no era mi intención votar más de una sola vez, por ejemplo, ¿no? O intenté votar más de una sola vez, ya me habían puesto esta cosa y todo. Y pues acudí nuevamente a un centro de votación diverso o al mismo, que sería muy tonto, ¿no? Pero, es que se me había olvidado votar, solo voté para senadores y diputados. Por ejemplo, ¿no? Puede ser, ¿no? Es un supuesto. A lo que voy es el error. Error de tipo y error de derecho. Entonces, dice el tipo penal básico, ¿no? Al que es más o menos así, ¿no?
Ya ustedes lo verán en la Ley General de Delitos Electorales, pero una persona que vote 2 veces, ¿no? O quien lo intente. Entonces, uno puede decir, bueno, es que, ¿sabes qué pasó? Que no era tan así. Ahí hay un error invencible. No era tan así. No es que yo quisiera votar 2 veces. Lo que pasa es que se me olvidó votar para presidente. Entonces acudí e intenté votar para presidente y había votado para la otra. Entonces ahí me integraron mi averiguación, pero en realidad hubo un error mío, ¿no? Es invencible. Si yo demuestro que pues sí, nada más que yo lo que quería era para una elección para la que a mí se me olvidó, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, ¿no? Esos errores, ¿no? Entonces, luego los casos fortuitos, ¿no? Exceso de legítima defensa, ¿no? Exceso en cualquier otra causa de justificación tiene consecuencias para la pena, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora, voy a dejar de compartir. Estado de necesidad, exacto, ¿no? Vamos a ver ahora un pequeño video que redondea esto del juez Zaffaroni con respecto a la teoría del delito, ¿no? Y ahorita continuamos con la clase. Voy a cancelar mi sonido para evitar que se vicie. Nada más que espérenme, déjenme verlos. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Es que tengo un montón de pantallas aquí abiertas. Entonces luego los pierdo. Pasamos a la segunda pregunta, que es la teoría del delito. ¿Qué es el delito? Ahí es donde ponemos el sistema de filtros inteligente. Ya vimos cómo hay que construir el dique, las reglas de construcción. Ahora vamos a construirlo y a poner el sistema de filtros inteligente para que no pase la mayor irracionalidad del ejercicio del poder punitivo. Estamos frente a un hecho, ¿no? Acontecimiento. Queremos saber si ese hecho que tenemos adelante es un delito o no es un delito. Bien. La teoría del delito responde a la pregunta ¿qué es el delito? No por especulación, no por curiosidad, sino que responde, bueno, justamente para que frente al hecho tengamos un orden de interrogantes y de sucesivas respuestas para determinar si eso que tenemos adelante es o no es un delito. Lo primero, delito debe ser una conducta humana, ¿no? No hay otra. No hay otra cosa que pueda ser delito sino una conducta humana. De modo que el sustantivo del concepto de delito es conducta. Un sustantivo al que agregamos, ya vamos a ver por qué, 3 adjetivos: típica, antijurídica y culpable. ¿Por qué decimos, primero, estamos ante una conducta, tenemos el sustantivo? Bien, fenómeno, este es lo primero que nos preguntamos. Después vamos a preguntar, no cualquier conducta es delito, sino que son algunas conductas que resultan conflictivas. Si no hay un conflicto, si la conducta no genera un conflicto, no puede haber un delito. ¿Por qué? Porque no hay nada lesionado. Entonces, lo primero que tenemos es un pragma conflictivo. La conducta tiene que abarcar un pragma conflictivo, un supuesto de hecho. Un supuesto de hecho que puede ser legal, que puede ser fáctico. Es decir, el supuesto de hecho fáctico es el que tenemos adelante. El legal es donde la ley me dice ese pragma conflictivo es delito. Bien, ¿dónde me dice esto la ley? En la parte especial del Código Penal, en leyes penales especiales, en lo que se llaman tipos penales. Tipos penales. Es decir, el que mate a otro, el que se apodere de una cosa mueble total o parcialmente ajena, esos son los tipos penales. Me conceptúa un pragma conflictivo, un supuesto de hecho legal,
que aplico al supuesto de hecho concreto que tengo adelante, supuesto de hecho fáctico, y en consecuencia de esa comparación deduzco que la conducta se adecua al tipo, es típica. Por ser típica resulta violatoria de una norma que está antepuesta al tipo, una norma que se deduce del tipo. Cuando realizo una conducta de hurto, realizo el tipo penal. Me apodero de una cosa mueble total o parcialmente ajena. Correcto. El que se apodere de una cosa mueble total o parcialmente ajena será penado. Con tanto, deduzco la norma, está prohibido apoderarse de una cosa mueble total o parcialmente ajena. En realidad yo cumplo el tipo y violo la norma. Lo que se está violando es la norma, no el tipo. Del tipo penal deduzco la norma. Es una deducción. La norma es una construcción lógica. Cuidado que la norma es una deducción. No empecemos a darle vida a la norma, después las normas se casan, se juntan, hay una norma de esto, una norma de aquello, las normas conviven, las normas tienen dormitorio. No, la norma es un ente lógico. La norma es como el número 3, como la imagen de una figura geométrica. Bueno, la norma no tiene entidad real. Es un ente lógico necesario para entender el alcance del tipo. Pero no empecemos a darle onticidad a los entes lógicos, esto no es así. Onticidad como hecho desde el mundo, ¿no? No obstante, hay conductas que son pragmas conflictivos, que están abarcados por los tipos penales conceptualmente, pero que sin embargo se han resuelto en la realidad. Y entonces la ley en esos casos concede permiso. ¿Mira? Frente a tal conflicto, usted tiene permiso para resolverlo de tal manera. Y si lo resolví de tal manera, está resuelto. Bueno, listo, váyase a su casa, acá no tiene nada que hacer. Sujeto me agrede a trompada, le doy una trompada, lo siento en el suelo. Terminamos el asunto, listo, legítima defensa, punto, no me venga a molestar. El conflicto se resolvió, lo resolvió usted en forma de un permiso que yo le daba para resolverlo de esta manera. Listo. Causa de justificación. Si no hay ningún permiso, la conducta, además de ser típica, es antijurídica. Y por último, no basta con que haya una conducta típica y antijurídica, necesitamos otro adjetivo más. Tiene que ser culpable. Tengo que tener la posibilidad de reprochársela en forma personal al sujeto, decirle, bueno, vos pudiste hacer otra cosa y sin embargo hiciste esto. Una conducta típica y antijurídica es un injusto penal. Bien, el injusto penal para ser delito tiene que ser reprochable. Tengo que decirle, bueno, mira, vos tuviste la posibilidad de hacer otra cosa e hiciste esto. Por supuesto, no se lo puedo reprochar a aquel que, a un loco, en una situación de incapacidad total, no puedo, si tuviste la posibilidad, no podía comprender lo que estaba haciendo. No se lo puedo reprochar a aquel que está en un error absolutamente invencible. No. Yo no tengo la menor idea. Si fuera mujer, llego a un país islámico, me olvido de ponerme eso, en un lío bárbaro. Bueno, mire, disculpe, no sé nunca. Es decir, lo que voy haciendo es un análisis estratificado para llegar a la conclusión. Bueno, vamos a finalizar la clase hablando de las penas, porque comenzamos con eso, dijimos derecho criminal y derecho penal, y la pena es la consecuencia. Una vez que están establecidas las conductas y sus elementos, bueno, los delitos, perdón, y sus elementos, conducta típica, antijurídica y culpable, entonces hablamos de la pena, que se otorga en función de la gravedad del delito cometido y con el objetivo de lograr la justa medida del castigo impuesto por el daño que se causa a la sociedad. Es guardar la proporcionalidad entre el delito y la pena, tomando en consideración el bien jurídico tutelado y el contexto en que se infringe la ley con un fin preciso, ¿no? Que desde ciertas perspectivas sería la inhibición de las conductas ilícitas y por lo tanto la prevención de estas, ¿no?
que sería la meta del derecho penal, que regula y sanciona actos contrarios a las leyes que lesionan bienes jurídicos que a la sociedad le interesa proteger y conservar, ¿no? Para lograr esos objetivos que ya decíamos, paz social, el orden, etcétera, ¿no? Entonces, castigar las conductas ilícitas cometidas por las personas que viven en sociedad trata de evitar que sigan delinquiendo y con ello castigar al infractor de la ley por el mal que ha hecho es un tema que ocupa muchos estudios, ¿no? Hay distintas definiciones, ¿no? de la pena, pero pues que podríamos decir, siguiendo al diccionario jurídico del Instituto de Investigaciones Jurídicas, que dice, y cito, ¿no? Del latín pena, castigo impuesto por autoridad legítima al que ha cometido un delito o falta. Disminución de uno o más bienes jurídicos impuesta jurisdiccionalmente al autor de un acto antijurídico que no representa la ejecución coactiva, efectiva, real y concreta del precepto infringido, sino su reafirmación ideal, moral y simbólica, ¿no? Entonces, bueno, la pena es una consecuencia jurídica, ¿no? Que se hace acreedor a un individuo por la comisión de un delito. Es considerada como el instrumento que tiene el Estado para controlar las conductas ilícitas y mantener el orden social. Desde un punto de vista, digamos, filosófico, pues el castigo a través de una pena es una necesidad, ¿no? De la convivencia en sociedad, una forma en que se manifiestan los ofendidos. Hay muchas cosas que podríamos decir con relación al castigo, desde distintas perspectivas, ¿no? Yo les recomiendo un estudio que es más bien sociológico, pero que es muy interesante. Lástima, ya ven que ayer tuve problemas con la conexión y me tengo que venir a otro lugar de mi casa, su casa, pero que se llama Castigo y Cultura Moderna de David Garland. Revisen, o sea, si les interesan estos temas de los castigos, ¿no? Y todo, ese libro es muy interesante porque va hablando de las funciones del castigo, las reparaciones y todo esto, ¿no? No desde una dogmática penal, ya decía, ¿no? Bueno, entonces, hay distintas teorías de la pena, ¿no? Vamos a hablar solo de algunas, ¿no? Pero hay teorías absolutas y relativas de la pena, ¿no? Según la teoría absoluta de la pena no tiene una finalidad práctica, sino que se aplica por exigencia de la justicia absoluta, ¿no? La pena es la justa consecuencia del delito cometido y que el delincuente debe sufrir, de manera tal que el contenido ético-social de la norma jurídica tiene como objetivo fundamental los órdenes social y público para lograr un Estado fuerte en el que se reafirme el Estado de Derecho con base en penas justas, delimitadas por la culpabilidad de los actos contrarios a la ley. Luego hay teorías relativas, ¿no? Que toman a la pena como un medio para asegurar la convivencia social. O sea, no es un fin en sí mismo, tiene una finalidad que le sirve como fundamento y que la hace diferente de la teoría absoluta porque tratan de evitar el delito, ¿sí? Y una teoría de la prevención, ¿no? Evitar la comisión de delitos, informar al respecto a la comunidad, ¿no? La coercibilidad de la ley entendida como un efecto preventivo, ¿sí? Y entonces ahí tendríamos, pues, algunas cuestiones relativas a la función de la prisión, ¿sí? Pero eso, ¿no? Y vamos a finalizar con la idea de las medidas de seguridad. Que, digo, de la pena no hay mucho que decir, obviamente también tiene gradación dependiendo de los elementos típicos, es decir, de lo enunciado normativo, la pena va a variar, entonces por eso tenemos delitos graves, y la gravedad varía en función a medios de comisión, ¿no? Medios objetivos, bienes jurídicos tutelados, hay penas que van de la mano con los delitos graves, ¿no? Entonces, a un delito grave le corresponde una pena igualmente grave, ¿no? O por las circunstancias de comisión son agravantes, ¿sí? De una conducta típica. Lo que yo les decía, las lesiones, ¿no? Lesiones agravadas. Bueno, es lo mismo un puñetazo a una lesión provocada por un arma punzocortante. O es para si saben así, karate, box, ¿no? Son buenos peleadores con algún grado de conocimiento especializado, cuidado, porque ese se considera, para efectos de la norma penal, como arma blanca. Entonces, si yo agredo a alguien
Yo no, pero si alguien agrediese a alguien y le causa una lesión, ahí podrá haber una lesión agravada, por ejemplo, ¿no? Porque el sujeto o la persona tiene conocimientos especializados de un arte marcial. No sucede si, por ejemplo, y ahí podría o no haber exceso en la legítima defensa, si, bueno, pues yo qué culpa tengo, el tipo me asaltó y él no sabía que yo soy cinta negra cuarto dan y pues le fue mal, ¿no? Ahí lo único sería, bueno, sí, pero pues no te ensañes, ¿no? O sea, ya lo desarmaste, lo lograste que no te hiciera nada, hasta ahí, ¿no? Ahí podríamos hablar o no de ciertos excesos, pero entonces, bueno, eso con relación a la pena, elementos que la vinculan con la conducta y que puede haber circunstancias de hecho, ¿no? Que la atenúen o que la agraven, ¿sí? O medios de comisión, igualmente que la atenúen o la agraven, ¿sí? Esto lo van a ver mucho en delitos electorales. Si la conducta descrita en el párrafo anterior se comete mediando violencia y aumenta la pena, ¿sí? Entonces, bueno, las medidas de seguridad que son una necesidad, dicen así los autores, yo no necesariamente estoy de acuerdo, de ampliar su función puramente represiva a una prevención del delito, principalmente aquellos delitos cometidos por reincidentes e inimputables peligrosos ausentes de culpabilidad. Para diferenciar la pena de las medidas de seguridad, podemos decir que las penas por excelencia son prisión y multa, ¿no? Que llevan implícita la idea de la expiación, la retribución a la sociedad por el daño causado, y las medidas de seguridad son los medios de los que se vale el Estado para la comisión de conductas contrarias a la ley que sean consideradas como delitos, ¿sí? Las medidas de seguridad se aplican a casos concretos, a individuos que han infringido la ley y que por ello meritan ser castigados, a diferencia de los efectos de la política criminal, ¿no? Que son generales, se dirigen a toda la sociedad, al igual que objetivos no concretos, ¿no? Que inciden en la reducción de comisión de delitos, como la educación, el alumbrado público. Las medidas de seguridad tienen su origen en la exigencia de adicionar a la función represiva del derecho penal la función preventiva de comportamientos delictivos de reincidentes y de inimputables peligrosos, en donde no hay culpabilidad, y se encaminan a evitar la reincidencia de conductas delictivas en estas personas, ¿no? Pueden aplicar, según el caso, ¿no? De manera complementaria a la pena, como pena accesoria, ¿no? Para casos en los que la gravedad de los hechos o la peligrosidad del delincuente obliguen a la persona juzgadora a adoptar otras medidas que, complementarias a la pena, procuren la protección de la víctima, ¿no? Esto sucede en delitos sexuales, de violencia familiar, ¿no? En donde la medida de seguridad empleada consiste en la prohibición de visitar la residencia o los lugares frecuentados por la víctima. Pueden ser dictados previos a la sentencia definitiva, ¿no? Tienen una parte parecida a las medidas cautelares, ¿no? Las medidas de seguridad. Hay unas que son postdelincuenciales, ¿no? Permiten eliminar el peligro que implica el delincuente reincidente, el peligroso que no ha podido ser reeducado mediante la imposición de una pena privativa de libertad, ¿sí? Y cumplen un objetivo adicional al de la pena, que es mantener la vigencia de la norma jurídica, ¿sí? Entonces, podemos pensar, hay medidas de seguridad con carácter privativo de la libertad, ¿no? Y otras que corresponden a delitos cuya penalidad no excede los 2 años de prisión, o sea, delitos que no sean graves. O sea, las medidas de seguridad no solo aplican para delitos graves, sino, dependiendo de cuáles sean, pueden ser para delitos no graves. Podemos poner algunos ejemplos, ¿no? Hay a quienes los someten a tratamientos externos, ¿no? En centros médicos o en establecimientos de carácter sociosanitario, obligación de residir en un lugar determinado, prohibición de residir en un lugar o un territorio también, ¿no? Prohibición de acudir a determinados lugares o visitar establecimientos de bebidas alcohólicas. En Estados Unidos, por ejemplo, hay los delitos que ellos le llaman DUI, ¿no? Delitos cometidos bajo la influencia de alcohol, y entonces la persona ya no puede volver a tomar alcohol, y si se ve involucrada nuevamente en un delito cuando ya estaba prohibida esa situación, entonces se le agrava la pena, por ejemplo, ¿no? Sometimiento a custodia familiar, sometimiento a programas de tipo formativo, cultural, educativo, inhabilitación
para el ejercicio de determinado derecho, profesión, oficio, industria, comercio, cargo o empleo, ¿no? La inhabilitación, que algunas de estas las prevé la Ley General de Delitos Electorales como pena, ¿no? Y pues también puede ser en Estados Unidos, por ejemplo, privación de la licencia del permiso de portación de armas, de conducir vehículos, etcétera, ¿no? Como una medida adicional, ¿sí? Entonces, bueno, eso me interesa. Y decir, bueno, entre el delito y la pena tiene que haber una proporcionalidad. Encontrar la justa medida entre el delito y la pena, ¿no? El castigo adecuado para la conducta ilícita que logre el equilibrio entre uno y otro como una medida justa, ¿no? Que sería uno de los objetivos de la pena, pero es de los más difíciles e importantes en el derecho penal, porque cuando se logra, se da cumplimiento al principio de proporcionalidad para individualizar la pena en el caso concreto. El objetivo central y el tema de mayor importancia del derecho penal es lograr que la aplicación de la pena a los delitos cometidos sea la correcta, ¿sí? Lograr que la aplicación que corresponde a cada conducta en la medida del daño causado a la sociedad sea equilibrada, que cumpla con el propósito de regulación de las conductas y se castigue a los delincuentes de forma adecuada, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que me interesaba exponer el día de hoy. Y ahora quedo para preguntas, comentarios, si los hubiera. Sí, Noel Carmona, buenas noches. Buenas noches, maestro. Gusto en saludarlo. Igualmente. Lo había visto en algunos diplomados de la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte y desgraciadamente ahí no se puede interactuar como en esta escuela, ¿no? Mi pregunta va en este sentido. Estoy tratando de pensar, de ubicar si en los tipos penales electorales, al momento de judicializarse o al momento de integrar la carpeta de investigación, pueden admitir alguna salida alterna. Lo he estado pensando y no le encuentro por dónde guiarme, ¿no? Porque a lo mejor alguna salida alterna podría ser para el caso de que estuviéramos en tiempo y la jornada electoral no haya terminado, pero normalmente los procedimientos penales, cuando llegan al proceso, pues ya ve que son tardados, ¿no? Entonces, no sé si me pueda orientar si algún tipo penal electoral pueda ser factible que se resuelva por medio de una salida alterna, ¿no? Gracias, es cuanto y gusto en saludarlo. Igualmente, y gracias hasta por la buena memoria de recordarme en otros diplomados de otra institución también del Poder Judicial de la Federación. Las medidas de reparación se refieren, ¿no? Medidas de reparación que sean alternativas a la pena. La cosa es que no están contempladas en la Ley General de Delitos Electorales. Y eso entonces hay un problema de tipicidad, porque la pena tiene que estar contemplada, ¿no? Dentro de los procesos penales puede haber medidas de reparación en donde vamos a suponer, ¿no? Hay la comisión de un delito y entonces la persona que realiza la denuncia dice, oye, no, pues ¿sabes qué? Ajá, es que se persiguen de oficio. Esa es la cosa. Sí, los delitos electorales se persiguen de oficio. Entonces, cuando hay una denuncia, la persona agraviada puede decir, pues mira, en realidad no me interesa que esta persona pague una pena de prisión, con que me pague el daño es suficiente y entonces llegamos a un acuerdo reparatorio. Estos no existen propiamente en el derecho penal electoral, pero lo que sí existe es la posibilidad, como existe en todos los procesos penales, sí, el juicio abreviado, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que en todo caso, ¿no? Porque la mayoría de los delitos no son graves, ¿sí? Exactamente, ya nos están respondiendo la suspensión del procedimiento y condicionarlo, ¿no? Decir, bueno, a ver, no te impongo la pena privativa de libertad, pero te tienes que comprometer a hacer esto o esta otra cosa, no eres reincidente, ¿no? No es una conducta grave, entonces puedes seguir tu proceso en libertad, o simplemente no te impongo la pena de prisión, pero una medida de seguridad adicional. Eso lo contempla ya propiamente el proceso penal
como tal. Entonces, en ese sentido, podría haber por tanto procesos abreviados como suspensiones de procedimiento, ¿no? Entonces, bueno, no te impongo la pena privativa de libertad, pero tienes que venir a firmar, ¿no? Sí, sí, exactamente. Lo que pasa es que, bien como lo dice ahí, ¿no? No es propiamente una salida alterna. Miren, mejor, mire, ¿por qué no le concedo la voz a usted, José Alfredo, y nos explica bien? Porque pues ya nos está dando como muchos elementos. No, nada más es aclaración de ideas, no, para nada. De ninguna manera dar una respuesta que por principio no me fue hecha a mí la pregunta. Aportar a la respuesta nada más. Sí, no, como terminación anticipada, pues en tanto reúna los requisitos, ¿no? La cuestión esta de la aceptación de la responsabilidad por el delito cometido. Y en cuanto a esta cuestión de suspensión condicional del procedimiento, pues igual, en tanto se cumplan los parámetros que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, también es viable. Pero nada más eso, ¿eh? Gracias. No, gracias a usted. Y no, o sea, yo dirijo la sesión y todo, pero pues no soy ni el que más conoce necesariamente, ni el que mejor conoce. Este, entonces, no, siempre estamos en la mejor disposición a que complementen o a que digan, no, pues la verdad te equivocaste en esto, ¿no? Y nos van a saber. Digo, es totalmente válido y muchas gracias por la aportación. Tenía una mano levantada. Sí, nada más igual para complementar al Y adelante. compañero, tiene la razón, porque fui a una conferencia precisamente hablando de abreviado, y lo que explicaban es que es parecido a una salida alterna porque te pide requisitos, pero en sí no es una salida alterna. Más bien, si hiciéramos un estudio de derecho comparativo, sería como una especie de procedimiento sumario con figuras parecidas al allanamiento, ¿no? Era lo que me había dicho el ponente en esa parte, porque sí te piden ciertas, como dijo el abogado, ciertas condiciones, y allá está sujeto a lo que diga la fiscalía. Allá primero tendrías que pedírselo a la fiscalía ante autoridad, y no es obligación de la fiscalía dártelo, ¿no? Es cuanto de mi comentario. Gracias. Sí, efectivamente, ahí sería una cuestión procesal propiamente, menos que un medio alternativo de solución de conflictos, ¿no? Pues muchas gracias por la pregunta, por las intervenciones. No sé si alguien más. Sí, Elvia, perdón. Sí, buenas tardes a todos y a todas. Ya, yo me quedo reflexionando más que en este cuestión penal de lo que estaban comentando los compañeros, sino en esta relación del delito y la pena, ¿no? De encontrar la justa medida entre el delito y la pena. No sé si conoce estudios de caso sobre este impacto en la vida democrática de los países, o cómo impacta en el sistema penal, o qué experiencia ha logrado un mejor equilibrio entre el delito y la pena. Uy, a ver, la pregunta se la han formulado en distintos estudios, sí, desde una perspectiva de los derechos humanos. Yo creo que la discusión jurisdiccional última más interesante con relación a esto es la de la prisión preventiva oficiosa. No es una pena por sí misma, pero tiene los mismos efectos que una pena. Finalmente me están privando de mi libertad por la comisión de un delito arbitrariamente definido como grave, en la mayoría de los casos, ¿no? ¿Por qué? Porque un delito grave, pues es aquel que define el Código Penal como grave. No hay algo que me diga este es grave porque sí, aunque pueda haber una cierta lógica en algunos casos, ¿no? Entonces, en esa discusión, justamente lo que se atendía era el principio de proporcionalidad. ¿Por qué le vas a privar a una persona de su libertad cuando no hay todavía una responsabilidad atribuida, perdón, una responsabilidad no atribuida, ¿cómo se dice? Comprobada,
por la comisión de una conducta, o lo mismo del arraigo, ¿no? O sea, la sentencia de la Corte Interamericana, así como de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con relación a esa figura, lo que evaluaban era la proporcionalidad entre la medida, la conducta y el resultado. Yo creo que esa es la perspectiva más interesante, porque la otra, el problema es que se mezcla con varias cosas, ¿no? El garantismo penal de Ferraioli, pues da una respuesta de, es que no tenemos por qué tener una sociedad hiperpunitiva, ¿no? Y por otro lado, la teoría del derecho penal del enemigo dice, pues es que hay personas que su propia peligrosidad los colocan por fuera y entonces ahí hay que atenerse a otras circunstancias. A lo que voy es que no hay un equilibrio ni dogmático, ni jurídico propiamente, legislativo, ¿no? Que nos establezca qué, porque inclusive en las políticas criminales, por ejemplo en los Estados Unidos, son muy punitivistas, ¿no? Cárcel para todo, y en México hemos copiado ese paradigma, desgraciadamente. Hay otros países, en cambio, que la cárcel es, inclusive ni siquiera son lugares así como feos, ni impresionantes, ni mucho menos en Finlandia, en Noruega, ¿no? Está reservada para algunas personas y la verdad es que no la pasan tan mal, ¿no? Entonces, la proporcionalidad es tanto teórica por una perspectiva de derechos humanos, pero también de política criminal. Entonces, ahí se entrecruzan otros elementos, ¿no? Pero yo creo que la lectura del garantismo penal de Ferraioli, que es de donde ayer fundamentaba el contenido normativo, la sustancia de la norma y de las figuras, sería la que nos da la respuesta, ¿no? ¿Cuál es el bien jurídico tutelado y por qué entonces correspondería una pena? Y fíjense, hay un trabajo de una persona que justamente hablando de la proporcionalidad, a ver, déjenme ver si se los puedo compartir. Bueno, mándenme un correo, les voy a pasar aquí mi correo a quienes les interese, que hace un estudio sobre la proporcionalidad de las penas en la Ley General de Delitos Electorales. Él llega a una conclusión que a mí no me agrada, porque dice que son muy bajas las penas. A mí no me parece que la proporcionalidad de la pena vaya en función al número de años de cárcel que te dan por haber cometido un delito, sino en todo caso la probabilidad de que seas procesado y sentenciado. O sea, la proporcionalidad más tendría que ver con la resultado concreto independientemente del número de años, es decir, con la no probabilidad de impunidad que con el número de años efectivo, porque de nada me serviría a mí, o no de nada me serviría tener penas de 500 años de cárcel, más allá de que sería imposible compurgarlas, pero de 1000 años de cárcel, si no atrapan a nadie. A diferencia que tuviéramos penas de 5, 10, 15 años de cárcel y atrapan al 80%, ¿no? Entonces ahí habría el elemento disuasorio. Entonces, no hay una respuesta así como concreta, pero creo que sí hay varios estudios sobre la proporcionalidad. Mándenme un correo para que les mande bibliografía al respecto. La lectura de Ferraioli es muy esclarecedora. Las conferencias que están en YouTube del juez Zaffaroni también son muy interesantes en este respecto. Y las sentencias de la Corte Interamericana, así como de la Suprema Corte en torno a la prisión preventiva oficiosa. Sí, Jaime. Cuando se refiere al elemento disuasorio, perdón por el lenguaje tan técnico, se refiere a que se busca que con la pena y que la gente vea que pues la pena es muy grave o son muchos años, pues solo el simple hecho de ver que esa conducta está penada, sobre todo porque es bastante años, como que evite que delinca. ¿A eso se refiere a la disuasión? Efectivamente. De hecho, hay algunos que piensan que el derecho penal tiene esa función disuasoria, ¿no? No, pues es delito, no lo quiten porque es delito. ¿Sí? Según yo, es una de las intenciones de los legisladores al poner la prisión preventiva oficiosa y delitos, creo que les llaman de alto impacto, ¿no? Como abuso a menores y violaciones, ¿no? En teoría. Así es, efecto disuasorio. Y que eso también aplica, por cierto, para el derecho administrativo, ¿no? Las sanciones. Y para el derecho fiscal hay impuestos que tienen esa finalidad, ¿no? Para evitar que consuma refresco, le ponemos ahí lana o cigarros, entonces le ponemos ahí un dinero extra, y entonces no, pues ya prefiero no pagar y no consumo. Claro, esto está apelando a un cierto tipo de pensamiento racional, ¿no? De que, entonces, en función al cálculo que haga el sujeto, cometerá o no la conducta. Sí, perdón. Perdón, maestro, por interrumpir, pero pues no sé si está bien utilizado el término, pero
pues hablando de la idiosincrasia y la cultura del mexicano. Por ejemplo, sé que es un delito expedir facturas falsas y sé que es un delito fiscal comprarlas, ¿no? Pero no he escuchado, pues no he tenido la experiencia, no he checado en estadística a quién lo hayan metido a la cárcel, ¿cómo se llama? Por comprar una factura. Luego, entonces, pues veo que hay gente que ve esa tipificación o esa sanción como letra muerta, porque lo intentan, ven que pues no pasa nada y pues siguen hasta cierto punto cometiendo ese ilícito. Bueno, hablando de un delito fiscal, ¿no? Supongo que eso pasa con otro tipo de delitos, ¿no? Es cuanto de mi opinión. Sí, tiene toda la razón y es justamente lo que decimos, o sea, no importa si te dan 300,000 años, o sea, si no me atrapan, de todas maneras no importa. Lo que importa en todo caso sería que hubiera investigaciones eficaces y eficientes y que pues si me dan 10, pues son 10, pero pues a nadie le gusta que le quiten 10 años por haber cometido una conducta, ¿no? Entonces, menos que lo que pasa es que retóricamente, claro, decir pena de muerte para tales personas, pues tiene efectos políticos, ¿no? Tiene intencionalidades, pero el chiste es que la pena sea eficaz. Ya después nos peleamos por la proporcionalidad y otra vez no hay una respuesta única, pero sí tendríamos que tener una perspectiva de derechos humanos porque el derecho penal es la última ratio, ¿no? No podemos gobernar, no es que nosotros gobernemos, pero no podemos pensar en una sociedad que gobierne a partir del código penal, ¿no? Y que entonces todo sea delito y todo sea castigo, sino al contrario, pues primero que no se cometan. Y luego si se cometen, pues que sea eficaz en todo caso su investigación y castigo. Pues muchas gracias por sus participaciones, por complementar las respuestas, por la atención, esperando que haya sido interesante esta exposición, la del día de ayer. Y pues este diplomado es un esfuerzo colectivo porque son algunos ponentes que tenemos, son invitados que nos hacen el favor, ¿no? de exponer las clases. Siempre les agradezco al fiscal de Hoyos, a Daniel Díaz Cuevas, a Gladys Morales, ¿no? Que son personas que laboran en otros lados y que nos hacen un gran favor de dar sesiones en este diplomado. Yo espero que les sea, sí, es buen amigo de la escuela, Daniel, y también el estudiante a veces de diplomados de la escuela judicial. Entonces, pues bueno, espero que sea para ustedes un diplomado provechoso, les deseo que así lo sea, y que cualquier comentario que haya, escríbanme, yo coordino el diplomado. Entonces a mí me interesa siempre saber que los contenidos, que los ejemplos, que los ejercicios, que los horarios sean adecuados para todas y todos ustedes. Y pues nada, nos veremos en alguna otra sesión más adelante. De mientras, pues les deseo que pasen una feliz noche de miércoles, casi jueves. Y pues gracias porque su interés nos hizo prácticamente llegar hasta las 9 de la noche y empezamos temprano. Eso habla también de que quizás no se cansaron tanto. Entonces, pues qué bueno, porque hay un interés y yo lo agradezco siempre mucho. Gracias a quienes se acordaron de mí, de otros diplomados, a quienes son ya asiduos como Jaime, ¿no? José Alfredo, que también lo he visto ya anteriormente. Gracias a todas y todos y pues nada, aquí seguimos a la orden y pues que pasen buena noche. Hasta luego.